Son las 3 de la tarde y eso indica que es el momento de darles la bienvenida al primero de nuestros eventos virtuales en Codinter 2023. Es un placer estar aquí con ustedes, con todos ustedes. En este año 2023 vamos a realizar dos tipos de eventos virtuales. Uno de ellos es justamente este al que están asistiendo, la Semana del, en este caso el alambre tubular. Será un par de eventos, realizado uno el miércoles y otro jueves, y de una hora de duración, en cual invitaremos a los expertos de las marcas, en este caso Miller, para que ellos compartan una presentación, una explicación de algunos de sus procesos, aplicaciones o productos. Otro de los eventos virtuales que realizaremos en el 2023 va a ser el Pregúntame Todo, y este curioso título es para que cuando invitemos a alguno de los representantes de las marcas, los asistentes al evento puedan hacer sus preguntas en vivo y puedan obtener una respuesta de los expertos. Así que les estaremos avisando en su momento cuando sea el próximo de cada uno de ellos. Sin embargo, esta semana comenzamos, como broche de oro, comenzamos muy bien porque vamos a hablar acerca de aplicaciones de alambre tubular con los expertos de Miele. Hoy, 25 de enero, tenemos con nosotros a Diego Guerrero. Bueno, Diego es un experto, un ingeniero experto en soldadura, en aplicaciones de soldadura. Él trabajó en el SENA, que es el Instituto Educativo Nacional en Colombia, como instructor de soldadura y luego de eso pasó a formar parte de ITB, ITW, Welding en Latinoamérica, que es la empresa que maneja el grupo Miller. Bueno, allí ha trabajado durante 9 años como ingeniero en aplicaciones de soldadura. Así que sin duda, Diego tiene muchas cosas que decirnos y no ha podido ser mejor el tema que ha escogido para comenzar con este evento virtual de esta semana. El título es Beneficios del uso de alambres tubulares en la industria. Diego, queremos escucharte, así que adelante. Es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a compartir esta presentación, ¿sí? Del tema de alambres tubulares. Voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, beneficios de alambres tubulares en la industria. Y el proceso que vamos a manejar el día de hoy es el proceso FluxCore. El proceso FluxCore traduce como una soldadura por arco con núcleo de fundente. Normalmente esos procesos como tal vienen con una tendencia a ser implementados en la industria, por eso debemos estar un poco más familiarizados con este proceso. Si es un proceso semiautomático que a lo largo de la presentación vamos a despejar alguna duda y inquietudes que tengamos referente al proceso. La definición bajo el estándar definiciones y términos de AWS 3.0, encontramos que el proceso FluxCore, ¿sí? De sus siglas vienen de FCW, ¿sí? De FluxCore Arc Welding, es una soldadura por arco con alambre, que es un aporte continuo, ¿sí? Y el metal de soldadura. Podemos encontrar, ¿sí? Este proceso semiautomático que van a ver una variación que puede ser opcional con gas o sin gas, que lo vamos a discutir más adelante. Tenemos aquí el diagrama como tal, la descripción del metal base, el metal que estamos depositando, nuestro arco eléctrico, que más adelante vamos a ver cómo se llama esta distancia, cuándo se usa gas, cuándo no se usa gas. En este caso, nuestro fleje metálico y nuestro fundente que está interno de ese fleje metálico. Aquí aparece en la descripción un nozzle o tobera que nos la marca como opcional, dependiendo del proceso si es protección gaseosa o no, o en su defecto, si utilizamos gas de protección o no usamos gas de protección. El proceso FluxCore lo podemos encontrar en estructuras metálicas, en tubería industrial y en recipientes a presión. Vamos a estar hablando a lo largo de la presentación en generalidades del proceso, algunos puntos específicos de los beneficios. Mi compañero Antonio Zafra mencionará también las diferentes productos que contamos en Filler Metal para los diferentes segmentos de la industria. Beneficios. El proceso FluxCore combina las mejores cualidades del proceso SMAU, SAW y GMW. Entendiendo como SMAU el proceso por arco eléctrico con electrodo manual revestido, la siguiente sigla del proceso de arco sumergido y el proceso GMW, conocido también como MICMAC, combina todas estas cualidades y finalmente tenemos como beneficios que cuando hacemos las aplicaciones produce menor distorsión que el proceso SMAUT, producto de que pues los parámetros que vamos a utilizar por la velocidad de avance que lo vamos a ver más adelante, me permite generar la aplicación en un menor tiempo. Entonces voy a tener menor entrada de calor a la pieza. Por las características que tiene este proceso como tal, dentro del fundente que trae el proceso, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes elementos aleantes, entre ellos polvo de hierro que me aumentan la tasa de posición. Por esto es más productivo
comparado con el electrodo manual revestido, con el proceso. Lo mencionaba hace un momento, la capacidad de aumentar las velocidades de avance es relativamente alta. Vamos a ver que pues normalmente con un proceso de arco manual revestido en una posición plana estamos aumentando unas velocidades de 6, 7 pulgadas por minuto. Fácilmente con estos procesos podemos avanzar de 15 a 20 pulgadas por minuto. ¿Sí? Si lo podemos mecanizar, se aumentará mayor la velocidad de avance. Entonces, esto me permite también generar menor distorsión, que era lo que mencionábamos en un principio. Al manejar diferentes elementos aleantes en el fundente, me abre el espectro de aplicaciones, puesto que ya no solamente nos vamos a enfocar en aceros al carbono, sino pues una gama alta de elementos que podemos soldar, materiales, metales base, como lo son los aceros de medio carbono, aceros aleados y en algunos casos materiales no ferrosos para poder hacer un proceso de flux core. ¿Sí? Vamos a contar con la fuente de poder, vamos a contar con el sistema de alimentación de alambre, que en este caso pues, es de banco, ¿sí? Pero puede ser de banco para taller prefabricado o puede ser para montaje portable, como es el que tenemos en portafolio, como el Suitcase Rich, el gas de protección y todo el sistema de regulación de gas, flujómetro, mangueras, todo el tema de conexión a la antorcha, nuestro cable pinzatierra. Esta unidad que tenemos acá es para cuando se superan los ciclos de trabajo de la antorcha y se requiere trabajarla con un sistema de refrigeración. El proceso de fabricación inicia con un fleje metálico, el cual el fleje metálico pasa por un tándem de rodillos. Aquí tenemos la descripción gráfica y aquí tenemos la foto como tal de un proceso ya en producción en serie como tal. Este tándem de rodillos pues me forma como tal una canal, una U, y por medio de la tolva, pues obviamente ya se ha formulado el fundente dependiendo del tipo de material de aporte que se vaya a fabricar. Entonces todo va por la tolva y hace el llenado. Entonces aquí vemos la tolva y aquí está nuestra banda transportadora que alimenta como tal acá el fundente en el canal. Entonces ya posterior de que está el fundente, pues por medio de tensión pasa por el sistema de tres filado y me va a generar el diámetro requerido. Aquí se ve más al detalle, aquí está la banda transportadora, pues, y aquí va a descargar el fundente dentro de nuestro alambre tubular continuo. Ahí ya saldría por nuestro trefilado de rodillos y ya se nos permitiría como tal hacer el cierre y dar la medida de cuál se está fabricando el consumible, el material de aporte. En este caso, sí, el alambre tubular está formado por el fleje metálico y en el núcleo como tal vamos a encontrar nuestro fundente, elementos de aleación, como puede ser polvo de hierro para elementos de aceros corten, sí, puede llevar níquel, puede llevar cobre o dependiendo de la composición química del material base, pues igualmente se le agregan esos elementos, ¿no? Hay otros elementos como tal que están inmersos en el fundente, como lo son el aluminio, el azufre, el fósforo, ¿sí? Que me permiten generar también ciertas características al momento de hacer la aplicación de soldadura. Elementos aleantes que me ayudan también a darle propiedades mecánicas al material depositado. Aquí vemos el corte de la sección transversal de un alambre sólido, que vemos con el número 1, y aquí vemos el corte transversal de un alambre tubular, donde pues ya como es un fleje metálico, realmente la sección transversal es menos densa y eso pues también me favorece eléctricamente al momento de realizar las aplicaciones de soldadura. Como lo mencionaba hace un momento, el fleje metálico pues su función como tal es de conducir la corriente eléctrica, realmente contener el fundente y conducir, energizar el alambre cuando pase por la punta de contacto, que es donde realmente se energiza el circuito de soldadura que tenemos, es su función como tal específica, contener el fundente y conducir la corriente eléctrica, porque cuando pasa por la punta de contacto de nuestra antorcha es donde se energiza como tal nuestro circuito de soldadura. Proporcionar elementos desoxidantes refinadores para incrementar las propiedades mecánicas del depósito. Cuando al depósito le agregamos níquel, ¿sí? Que mejora propiedades mecánicas, de impacto, tenacidad. Proporciona elementos estabilizadores que incrementan su suavidad y reduzcan la salpicadura. Por eso hoy día lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Cuando manejamos procesos de alambres tubulares FluxCore, es muy común usarlos con CO2 y ya el desarrollo que tienen los productos, en este caso JOA, tienen una estabilidad de arco y la reducción de salpicaduras es muy buena. Dentro de esos elementos también vamos a encontrar elementos que
me permiten generar una solidificación rápida en la parte superior, una escoria que protege el depósito durante el proceso de solidificación. Entonces también esas son las características que pues me permiten que el choque térmico que vamos a tener en el proceso de solidificación pues sea menor y pues mejore las condiciones de servicio del cordón depositado. Gas de protección, normalmente en estos procesos, en el proceso Fluscor, vamos a encontrar que es muy común usarlo con CO2, normalmente por costos, si es un poco más barato, da buenas propiedades, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero cuando requerimos de pronto hacer aplicaciones fuera de posición o queremos mejorar las condiciones de impacto de propiedades mecánicas, pues es normalmente también usarlo con 80-20, argón, balance CO2, ¿sí? En algunas aplicaciones ya depende mucho de material base, de propiedades mecánicas, requerimiento como tal del material depositado en servicio, que se recomienda como tal trabajarlo con más contenido de argón. Vamos a ver las diferencias de CO2 versus el argón. Cuando manejamos el proceso Fluscor con argón, pues vamos a encontrar que el humo es más visible, vamos a tener mayor calor, por ende, mayor penetración, por lo general trabajando un 71T1, que ahorita vamos a ver la designación a lo largo de la presentación, ¿sí? Vamos a encontrar que genera mayor penetración, mayor salpicadura, transferencia comportándose un poco más globular, el arco es un poco más errático, menor tracción, mayor ductilidad. Cuando hablamos de argón, vamos a encontrar que el humo como tal no es tan perceptible como es el caso del CO2. Vamos a tener que, si le hacemos una aplicación en un filete o una junta de ranura y le hacemos un corte transversal, vamos a encontrar que la zona como tal de penetración es menor comparado con las mismas condiciones de servicio del caso de un CO2. Más transferencia tipo spray, el arco es muy estable y mayor ductilidad e inferior tracción. Normalmente cuando utilizamos protección gaseosa, el flujo recomendado debe estar en un rango de 35 a 45 CFH, pues la tendencia siempre en la industria, en lo que hemos visitado normalmente usuarios finales, encontramos que la mala práctica es trabajar con flujos muy altos, arriba de 50 CFH. Cuando tenemos esta mala práctica, explicaciones y justificaciones van a haber muchas. No es lo más recomendado, pues normalmente cuando se hace acompañamientos, esta es una condición que siempre tendemos a generar la cultura, que se manejen esos rangos, puesto que cuando se trabajan con mayores velocidades de flujo de gas, tiende a generar turbulencias. Esos son los términos que nos vamos familiarizando en los procesos semiautomáticos, bien sea el proceso GMW o el proceso FCAW, el stick out. Si nos vamos a definiciones y términos de AWS, cuando mencionamos el stick out, bien sea en el proceso gas metal arc welding, como lo mencioné hace un momento, o el proceso flux core arc welding, la longitud del electrodo no fundido que se extiende más allá del final de la boquilla. Entonces, si vemos la descripción que nos muestra definiciones y términos, stick out va a ser la distancia que hay, como lo vemos aquí en la diapositiva, donde está apuntando el cursor, es del borde de la tobera hasta donde prácticamente se estrangula el arco. Normalmente esta altura del material base a donde se estrangula el arco son aproximadamente 3-4 milímetros, y desde ahí donde termina el final del alambre al final de la tobera, AWS lo denomina como stick out. Vemos aquí en este diagrama la tobera, punta de contacto y nuestro alambre que está bajando. En este caso, pues sabemos que es el proceso flux core con protección gaseosa, porque el dibujo está dibujando como tal, proyectando una tobera, ¿no? Vamos a ver más adelante también la diferencia cuando hablamos de FCW-S, que me está haciendo referencia a self, pero lo miramos más adelante. Entonces, aquí lo que quiero resaltar en esta diapositiva es tener presente el stick out, esa distancia. Ahora, hay otras corrientes, otras fuentes como tal, que no lo mencionan de esa manera. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar también? El contact tube o contact tip toward distance, que es la distancia que hay de la punta de contacto, como lo podemos ver acá, al material base. Entonces, familiarizarnos con estos dos términos nos favorece mucho en la aplicación. Vamos a ver más adelante el por qué. Entonces, recuerden, stick out desde la punta donde se estrangula el alambre a la tobera. Esa medida como tal hay que tenerla muy presente. O el del tubo de contacto o el contact tip, punta de contacto, toward distance, que es la distancia que hay del punta de contacto al material base. Si lo mencionamos como stick out o contact tip, toward distance, ¿sí? Por eso aparece aquí esta sigla C de contact tip o tube toward distance.
vamos a encontrar unas medidas, unos rangos, que eso va a ser acorde al diámetro de alambre, dependiendo si tiene gas de protección. Entonces aquí tenemos proceso FluxCore con protección gaseosa y aquí tenemos el proceso FluxCore autoprotegido, que es lo que le mencionaba la S de Self. Más adelante miramos un poco de nomenclatura y clasificación para despejar alguna duda y alguna inquietud que llegamos a tener a lo largo de la presentación. Entonces, dependiendo del diámetro de alambre y tipo de alambre sabiendo si es un autoprotegido o es un alambre que requiere protección gaseosa, vamos a tener en cuenta también las distancias, ¿sí? Esas distancias que estamos hablando. Entonces, en este caso, recuerden que si me están hablando en la ficha técnica del material de aporte como contact tip to word distance, es la distancia que hay de la punta de contacto al material base. Y vamos a hablar de que es un alambre 71T1, más adelante miramos la nomenclatura, pero en diámetro 0.45 o 1.2 milímetros. Esa distancia recomendada debe ser de 3 octavos a 5 octavos. Más o menos estamos hablando de milímetros de 9 milímetros a 16 milímetros, 9, 10 milímetros. Si miramos el caso de un 16, vamos a ver que la recomendación de esa altura me está mencionando de media pulgada a 7 octavos, en 332, de 3 cuartos a 1 y 1 octavo. Entonces, en este caso, para lo que requieren protección gaseosa. Un alambre que sea de mayor diámetro, como es el caso de los autoprotegidos, en este caso tenemos la referencia de 1.7 o 0.68 pulgadas, es un 71T8, ya vamos a ver más adelante qué es el T8, cómo es esa designación, pero ya me está hablando de una referencia del stick out o el contact tip, perdón, to word distance. En este caso el contact tip to word distance me está hablando de media pulgada a 3 cuartos. Entonces, en este caso, el caso de un T4, el caso de un T4, que es el que rompe la regla en estos casos, ¿sí? Normalmente los autoprotegidos trabajan con polaridad negativa, adelante lo vamos a ver detalladamente. El T4 es el que rompe la regla. Un T4 por lo general lo trabajamos con polaridad positiva, pero siendo un alambre autoprotegido T4, mira que el contact tip to word distance me está hablando de que el stick out para ese producto debe ser de 2 pulgadas y media a 3 pulgadas, ese stick out. Ese stick out es significativamente alto y pues es bueno siempre tener en cuenta las recomendaciones que quedamos como fábrica en el material de aporte al momento de implementar estos procesos de soldadura. Bien sea como lo mencionamos hace un momento, como stick out, como contact tip to word distance, lo importante es que tengamos claro ese que debe haber de acuerdo al diámetro de alambre que estemos usando, características de producto, una altura recomendada. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos un stick out demasiado largo? Cuando trabajamos un stick out demasiado largo, hay un efecto eléctrico que pues se nos cae el amperaje. Al haber una baja de amperaje en nuestro circuito eléctrico, nuestro cordón va a quedar un poco frío, entonces no va a tener la penetración que debería. Aparte de eso, es un arco errático, un arco inestable, que en este caso me puede generar mayor presencia de salpicadura. Cuando trabajamos un stick out corto, pasa algo inverso. Reducimos la resistencia, por ende vamos a tener mayor entrada de calor, vamos a tener mayor amperaje en nuestro circuito eléctrico, lo que me va a generar una penetración excesiva y en algunos casos, dependiendo de la sensibilidad del material base, puedo generar problemas de propiedades mecánicas, puedo bajar la resistencia mecánica del material. Por eso es importante también en estos procesos manejar el stick out recomendado. Obviamente estos 3 casos los estamos mencionando con una velocidad de alambre constante. Si yo tengo esa velocidad de alambre constante y altero, bien sea el stick out o como lo mencionamos hace un momento, contact to word distance, esa distancia como tal, si yo la altero con la misma corriente, pues voy a generar como tal en el arco eléctrico unas variaciones que pues pueden ser contraproducentes al momento de hacer la aplicación de soldadura. En ese orden de ideas, siempre lo ideal es tomar la sugerencia de, en este caso, los materiales de aporte, las fichas técnicas, las hojas técnicas o datasheet, tomar en cuenta cuáles son los rangos de parámetros de soldadura para el producto específico y cuál debe ser su stick out o si lo mencionan como contact to word distance, que tengamos claro cuál es esa altura que debemos tener. Pues stick out es desde el ras de la tobera hasta donde se estrangula el arco. O sea, ese sería como tal el stick out. Y el contact tip to word distance es donde va la punta de contacto
al material base. Perdone que sea tan enfático, pero pues la tendencia siempre es no respetar esa altura, y ya vamos a verlo más adelante a lo largo de la presentación, qué otros problemas me pueden generar también. Aquí ya es un poco de comerciales. Normalmente pues también dentro del portafolio manejamos la empresa Trigaskis, que maneja también una antisalpicadura. Más que el tema del producto, es que yo puedo hacer también aquí un juicio. Yo puedo deducir que el soldador o el aplicador de soldadura en este caso está teniendo una aplicación errática. Cuando ya encuentro esta parte excesiva de proyecciones, que ya no se define el borde de la tobera, eso me indica que el operario también puede estar manejando un stick out muy corto, y por ende me está generando eso. ¿Sí? Entonces mira que aparte de que pues le puedo cambiar propiedades mecánicas al material, por una mala técnica de aplicación estoy reduciendo la vida útil de los consumibles. Esto ya es algo extremo. Aquí tenemos nuestra referencia de Trigaskis, ¿sí? Es atomizador o gel. Lo importante lo vamos a ver más adelante, que no deba tener nada de hidrocarburos, ¿no? Nada derivados del petróleo, para que no genere afectación en el material depositado. Pero aquí, como vemos las fotos, esas son algunas visitas que se hacen en usuarios finales. Encontramos que hacen el requerimiento, que hay un problema de soldadura con el proceso de Fluscore en la implementación. Entonces se hace la visita e encontramos que operarios de soldadura, soldadores, de pronto llegan a este extremo en donde están soldando, genera porosidades, y el problema es del producto, del material de aporte. Se hace el seguimiento y pues encontramos que la tobera prácticamente está obstruida, no hay ningún paso de gas por donde se pueda generar esa atmósfera de protección, y pues eso me va a generar ese tipo de defectologías. Aquí vemos nuestra punta de contacto, que pues tiene un calor excesivo y por ende pierde sus propiedades de una manera muy más rápida, hay mayor desgaste, y muy seguramente pues eso puedo deducir que el soldador no está utilizando esa altura de la mejor manera, ¿no? No está teniendo en cuenta esas recomendaciones. Aquí vemos ya como tal nuestra descripción gráfica, lo que mencionaba, nuestra tobera. En algunos modelos y algunas referencias de la línea Bernard, hay toberas que vienen al ras, o por diseño de junta, por mayor visibilidad, puede venir la tobera un octavo adentro para que salga más la punta de contacto. Puede venir la tobera a ras para que la punta de contacto quede a ras, o un octavo adentro, ¿sí? Entonces, dependiendo del requerimiento, cuando la geometría y el espesor es muy alto, pues conviene un poco más de pronto trabajar con la punta de contacto o el tubo de contacto un poco más afuera, para poder tener una buena visión en la cara de la raíz. Entonces, cuando se trabajan con esos consumibles, también tener en cuenta la altura del producto, de la recomendación del stick out o del contact to word distance, que ya sabemos que son dos distancias que se toman como referente de manera diferente. Aquí tenemos ya dentro de nuestro charco de soldadura los polvos metálicos, que en este momento cumplen sus funciones. Hay elementos que son desoxidantes, otros son formadores de escoria, y me permite que suban a la superficie y se solidifiquen más rápido que nuestro material que está aquí en estado líquido. Y eso me genera también una protección de choque térmico. Ya en un proceso de Fluscore autoprotegido o FCAWS, tenemos solamente nuestro tubo de contacto y nuestro alambre. Aquí nótese que el stick out ya es un poco más alto, y en este caso ya no necesitamos nuestra ni difusor en la antorcha, ni tobera en este caso. En este caso, nuestra propia alambre, cuando se descompone acá en nuestro estado líquido, genera gases, humos, que son los mismos que generan su propia atmósfera de protección. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más al detalle, digamos que esto es lo más denso de la presentación, que es la clasificación bajo el estándar AWS A5.20, donde me habla de la asignación de los electrodos. De pronto estamos un poco más familiarizados, todo el escenario, con el electrodo manual revestido. Tenemos de pronto un conocimiento, hemos recibido capacitaciones de qué es lo que nos dicen los 4 dígitos y la E. Vamos a ver también en los procesos FCW cómo es esa designación, ¿correcto? Normalmente viene etiquetado en el rollo, viene un adhesivo donde me describe toda esta designación por normatividad, o en la caja. Hay una mala práctica también, que es arrancar esa etiqueta, botarla, pues es nuestro referente que tenemos para saber qué producto es. Entonces, esta designación la vamos a ver una a una. En este caso no ha variado, sigue siendo electrodo. El siguiente dígito, que es numérico, me habla de la resistencia a la tensión multiplicado por 10.000. Entonces, en este caso, ¿sí?, serían 70.000 de resistencia a la tensión, ¿correcto? No 71, sino 70.000. Se lee solamente el dígito inicial. El siguiente
dígito, el tercer dígito, puede aparecer el 0 para plana y horizontal y vamos a encontrar que el 1 me maneja todas las posiciones. Entonces, en este caso es un electrodo que resiste 70.000 libras de tensión y en este caso me maneja todas las posiciones. La cuarta posición, que es la T, me habla de que es tubular. El siguiente dígito como tal, seguido de un guión, me va a hablar del uso y desempeño. Entonces, T1, ¿sí? Me va a hablar de un grupo y en ese cual me va a permitir saber, con esa asignación puedo saber para qué materiales voy a trabajar, con qué polaridad voy a trabajar, con qué gas de protección debo trabajar. La siguiente designación que vamos a encontrar pueden ser dos opciones, que puede ser C para 100% CO2. Entonces, aquí podría ser la opción de C o en este caso como está M, está la opción para mezcla. Entonces, J, resistencia, cumple con el requerimiento de resistencia al impacto de 20 pies libra fuerza a menos 40 grados Fahrenheit. Y el último dígito, los últimos dos como tal, es el hidrógeno difusible. Entonces, entre más alto sea ese hidrógeno difusible, un H16, va a tener mayor concentración de hidrógeno difusible en el material depositado. Por ende, pues sabemos que el hidrógeno es el enemigo número uno en la soldadura, pues es el causal de grietas. Entonces, no alcanza a liberarse y en el momento de que empieza a liberarse, sube a la superficie generando la grieta, el hidrógeno. Entonces, entre menor sea el número, va a ser mejor calidad de producto. Entonces tenemos niveles H16, H8 y H4. Seguimos con las características del proceso FluxCore. Entonces ya sabemos que cuando encontremos una J, cumple con requerimiento de impacto. Ahora, como les mencionaba, el bajo hidrógeno H8 y H4 es la designación para mirar el nivel de hidrógeno difusible por cada 100 miligramos de material depositado. El T1, que es lo que le mencionaba acá, o T2, T3, T hasta 14, me habla de la usabilidad y la designación. Entonces aquí tengo T1, que trabajamos con polaridad positiva de ese electrodo positivo. Se utiliza para aplicaciones, los requisitos de tenacidad no superen los 0 grados. Normalmente los T1 tendrán a menudo un rendimiento de arco, soldabilidad superiores, muy buenas propiedades de impacto y es una soldadura que es de múltiple fase y me maneja, por la designación 1, me maneja todas las posiciones. Por lo que decía aquí, aparece el T1, me maneja todas las posiciones. Otra designación que es más comunes en los autoprotegidos son estas dos opciones que podemos encontrar en el mercado, T8, T11. Este tipo de productos, mañana se hablará más al detalle de ese tipo de productos. El T8 como tal trabaja con polaridad negativa, me brinda muy buenas propiedades de impacto, soldadura de multipase en todas las posiciones, ¿sí? Entonces, en nuestro portafolio Hobart vamos a encontrar la línea FabShield, la XR8, el FabShield 21B, que ya mañana mi compañero Antonio hablará más al detalle del portafolio de Hobart. T11, en este caso, DC electrodo negativo, es de uso general, no cumple con requerimientos de impacto. Entonces, si es algún proyecto que vamos a necesitar que el autoprotegido, por facilidades de pronto de trabajar en campo, requiera impacto, muy seguramente el T11 no es la mejor solución, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí se empiezan a diferenciar y a ver las características de los productos con base a las especificaciones del material base. Entonces, el T11 me mencionaba que trabaja con polaridad negativa, no cumple con requerimientos de impacto, paso múltiple hasta 3/4 o según los códigos de fabricación, hay unos que lo restringen hasta media pulgada de espesor. Hay que tener en cuenta ese tipo de características al momento de seleccionar el material de aporte para poder realizar las aplicaciones de soldadura. En las antorchas, vamos a ver que las antorchas, una gran variedad, pero pues vamos a definirlas como tal dependiendo del proceso. Aquí las vemos por acá más al detalle, ¿sí? Por aquí vemos una autoprotegida que en este caso no tiene tobera como el resto de todas. Entonces en este caso aquí encontramos la tobera, la antorcha para FluxCore autoprotegido. Y aquí las vemos. Entonces, el proceso FluxCore con protección gaseosa, pues vemos la antorcha y pues tiene como tal donde se energiza como tal el circuito eléctrico y en este caso por donde pasa el gas de protección. Por eso tiene su difusor, su tobera y su punta de contacto. En los alambres autoprotegidos, FCW, es la S como tal. En este caso, pues la tobera ya, la antorcha como tal, nos cambia, ya no contamos con tobera ni difusor, sino de una vez el cuello, un cap, un protector que me aísla como tal aquí la parte de roscado de la punta de contacto y la punta de contacto. Esta es una recomendación siempre en los alimentadores de alambre, la adecuada tensión. Esta es una práctica, aquí mencionamos madera. Primero liberamos toda la tensión del rodillo y vamos graduando poco a poco hasta que encontramos la tensión correcta.
vamos sujetando y podemos hacerlo con madera o con un guante para que me genere la tensión correcta. Si hay tracción, ¿sí? No se patina y no genera entalla en el material de aporte, está correcta la tensión. Entonces mencionábamos que puede ser madera o en este caso, como lo está haciendo el soldador, el compañero soldador, con el guante de soldadura, previamente doblando la punta para que no entalle en el guante y no se vaya a hacer una lesión, miramos que me genere este entorchamiento del alambre. Aquí tenemos los rodillos, trabajamos en B groove o en B, en este caso es para alambre sólido, y los que vamos a trabajar para alambres tubulares deben ser en BK, en B, estriados o acanalados. Entonces nos vamos a enfocar en este tipo de rodillo. El que tenemos acá a la derecha es en U, en este caso es para aplicaciones de aluminio, y en este U acanalado para algunas aplicaciones de materiales de aporte un poco más blandos. Aquí tenemos un rodillo nuevo y aquí un rodillo que pues ya cumplió con su servicio, ¿sí? Ya perdió la entalla y esto muchas veces pasa es cuando se trabaja con rodillos para alambre tubular, ¿sí? Se trabajan con rodillos con material de aporte para proceso GMW con alambre sólido. Entonces muy seguramente trabajaron con alambre sólido y dañaron la vida útil del rodillo. El que tenemos aquí a la derecha, podemos observar que contaba con una excesiva tensión del rodillo y lo que me estaba generando era un exceso de fundente, el cual por deformación estaba saliendo y estaba quedando en la tracción del mismo rodillo. Ahora, el que queda aquí en la parte externa se limpia periódicamente, no hay problema. El problema es que cuando se excede, la tensión se deforma. Uno, el alambre va a pasar a través de toda la guaya o todo el liner de la antorcha y todo este sedimento como tal va a quedar a lo largo del liner. Uno, a cabo del tiempo me va a generar problemas en el liner y dos, como ya tengo una deformación previa por aplastamiento de la sección transversal, voy a tener problemas en la punta de contacto. Eso me puede generar. Ya más enfocado un poco en la técnica de aplicación, esto sí hago mucho énfasis acá porque cuando migramos en la fabricación de un proceso a otro y empezamos la implementación de los procesos de alambre tubular, una de las grandes correcciones que se le hacen a los soldadores es la técnica de aplicación. El ángulo de arrastre ayuda a empujar la escoria hacia atrás y desde la parte delantera del charco de fusión proporciona una mayor penetración. Y si vamos a tener efectos de calidad radiográfica, pues nos conviene mucho más trabajarla en esta técnica de arrastre. La recomendación cuando trabajamos un proceso de alambre tubular, técnica de aplicación, técnica ángulo de arrastre. Aquí es una aplicación muy típica de un proceso, la técnica de aplicación como si fuera MIG, pero lo están haciendo con alambre tubular. Entonces no se recomienda hacerlo en empuje. En empuje se trabaja el proceso GMW. La correcta aplicación, la correcta técnica de aplicación debe ser en arrastre, ¿sí? Por las razones que ya mencionamos. El efecto generado también hay que tener en cuenta también los ángulos de trabajo. Entonces, en el proceso autoprotegido, el ángulo de arrastre puede variar y si estamos trabajando en una posición plana, horizontal, debe ser al orden de 20 a 45 grados. En este caso tenemos en la aplicación, como lo estamos mencionando acá, en protección gaseosa y el ángulo de arrastre debe ser de 20. Normalmente encontramos ya problemas comunes en la aplicación del proceso Fluscor. Vamos a ver que la inclusión de escoria por lo general está relacionada con escoria en el cordón anterior, o sea que fue un problema de limpieza, velocidad de avance errática o ángulo de avance inadecuado. Problemas de porosidad van a estar relacionados directamente al flujo de gas inadecuado, ráfagas de viento que eliminan la protección de gas. Normalmente los códigos de fabricación recomiendan velocidades que si están por encima de 8 kilómetros por hora, se debe parar la labor y buscar la forma de garantizar que no haya desplazamiento de aire. Arriba de 8 kilómetros por hora, pues ya vamos a empezar a tener problemas porque por más flujo de gas que le pongamos en nuestro sistema de protección, pues nos va a generar mayor problema porque me va a generar turbulencia en el arco y me puede generar porosidad. También si no manejamos los parámetros de corriente, voltaje o stick out excesivos, me genera también problemas de porosidad. Problema de fusión incompleta, por lo general está muy relacionado con velocidades de avance muy altas o en su defecto un amperaje de soldadura insuficiente. Socavados
excesivo amperaje de soldadura, voltaje demasiado alto, velocidad de avance muy alta. Entonces siempre está relacionado el problema de socavado con técnica de aplicación. Porosidades de tipo de gusano, que es muy característica en el proceso Fluscor, está causado por humedad o azufre en el acero. Normalmente cuando no hacemos precalentamientos, en las aplicaciones de algunos materiales que son susceptibles a tener altos contenidos de azufre en su proceso de producción, me pueden generar ese tipo de defectología. Recomendaciones: limpiar la superficie de la junta y precalentar para eliminar la humedad, de acuerdo a los códigos también de fabricación. Juntas, creo que se nos ha ido un poco más del tiempo, estamos Muy bien de tiempo, Diego. genial, súper. Y queremos agradecerte por esa presentación tan clara, tan completa y con muchas imágenes. Eso nos ayudó a entenderlo mejor, todos los detalles. Y no te preocupes porque te perdonamos, porque por ser tan enfático, porque bueno, queremos aprender de tu experiencia. Con gusto. Vale, sí, entonces tenemos preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, todos los asistentes pueden levantar su mano virtual o poner el video y levantar su mano, o pueden escribirla en el chat. De hecho, hay una pregunta en el chat que nos hace Guillola. Dice, ¿qué efectos tienen los parámetros de velocidad en la soldadura? Los parámetros, la velocidad de avance es muy importante en los parámetros de soldadura. Una velocidad muy baja me va a generar problemas, uno, de cordones convexos, eso en apariencia, y eso se traduce en mayor material depositado sin ninguna necesidad, me incrementa costos. Dos, al trabajar velocidades muy bajas, duro más tiempo el arco encendido, me puede generar mayor entrada de calor. Tres, al tener mayor entrada de calor en el proceso de producción, me puede generar distorsión de material. Las velocidades de avance sí son muy importantes y trascendentales al momento de realizar la aplicación de soldadura. Muchas gracias, Diego. Mira, tenemos otra pregunta acá de Andrés Silva. Dice, ¿puedo Sí. usar una pistola de MIG sin tobera para soldar alambre autoprotegido? No es lo más recomendado. Como fábrica no lo recomendamos, puesto que estás incurriendo en una antorcha que no está diseñada para esa función. Entonces, como fábrica como tal, la posición nuestra es no recomendar ese tipo de aplicaciones. Para eso se diseñó y se desarrolló como tal una antorcha para aplicaciones de autoprotegido. Muchas gracias, Diego. Bueno, parece que estas son todas las... Oh, tenemos dos preguntas más. Ok, las preguntas están saliendo, Diego. Súper. Vamos ahora con Giovanni González. Pregunta, ¿qué podemos hacer con problemas de poro con algunos usuarios que no gustan limpiar ni precalentar la pieza? Bueno, eso sí es un problema y dependiendo la industria, ¿no? De los proyectos. Normalmente en una industria que tenga su departamento de calidad, que cumplan con todos los requerimientos, que haya un WPS, se debe seguir ese WPS. Lo vemos que en empresas que son más orientadas a la infraestructura, es la tendencia. Se está mejorando en ello, pero por productividad, por producción, se quiere implementar aplicaciones sin hacer limpieza previa, sin hacer precalentamiento, porque incrementa los costos, pero a la final genera un reproceso, porque cuando se inicia la aplicación y empiezan a generar todo ese tipo de porosidades y toda esa defectología, pues entramos en un proceso de reparación que pues suele ser más costoso cuando se pudo hacer desde un principio de la mejor manera. Gracias, Diego. Tenemos a otro usuario que nos pregunta, ¿qué cantidad de gas debe llevar el alambre tubular y sólido? El alambre tubular, en este caso, mencionábamos que de 35 a 45 CFH en litros por minuto, estaríamos hablando de 20-25 litros por minuto, sería lo recomendado para un alambre tubular. Ahora, dependiendo de los códigos de fabricación, hay unos rangos que pues no se debe exceder el 50% más o menos según los códigos de fabricación, que me permite aumentar o disminuir el flujo de gas. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, pero en todo caso quiero decirles a la audiencia que si llegaran a tener más preguntas, pueden simplemente contactarnos en Codinter, en nuestro sitio web, o a Diego Guerrero, que justo en este momento está poniendo en la pantalla su email de trabajo. Pueden usar cualquiera de esos canales. Si nos escribieran a nosotros, nosotros podemos pasar esa pregunta a Diego y obtendrán una respuesta definitiva. Ahora bien, ustedes han hecho preguntas y ahora nosotros tenemos una pregunta. Entonces, quisiera aprovechar de poner una encuesta que debe estar ahora en sus pantallas. Es una encuesta relacionada con este tema que estamos hablando, la semana del hambre tubular, y se compone de tres preguntas. Las preguntas son, y les ruego por favor que tengan a bien entonces contestar nuestra encuesta.
Las preguntas son entonces, 1, ¿en qué segmento de la industria se desempeña? 2, ¿qué marca de alambres tubulares prefieres? Y 3, ¿qué porcentaje de tiempo usa el alambre tubular con gas y sin gas? Entonces, vamos a darle un minuto a la audiencia para que nos pueda contestar esas preguntas. Ok, muy bien. Entonces, así como ustedes llegaron a nuestro sitio web de Codinter para ver este evento, añadirlo al calendario y todo eso, en ese mismo enlace, lo vamos a compartir luego a través de email o de WhatsApp. En ese mismo enlace van a ver una traducción, una transcripción de lo que hablamos en este evento, el video de este evento. Entonces, no se preocupen. Muy pronto vamos a tener toda esta información disponible para todos. Bueno, ya los amigos están contestando la encuesta mientras terminan. Quiero agradecerte, Diego, por la preparación para hacer esta presentación, que evidentemente tomó bastante tiempo. Muchas imágenes, pero era necesario, todo el uso de imágenes es necesario para poder entender este tema tan gráfico, ¿correcto? Correcto. Te apreciamos eso y te agradecemos por tu tiempo, tu preparación, el estar aquí con nosotros y habernos acompañado en esta. No, Y con el mayor de los gustos. cuando pensamos en dar las gracias, pues por supuesto que nuestros asistentes hoy les estamos muy agradecidos por haber hecho el tiempo para estar con nosotros hoy. Como dijimos al principio, este es solo el primero de los muchos eventos virtuales que tenemos planeados para este 2023. Vamos a hacer al menos unos 12 durante el año. Sin embargo, este de hoy, como es la semana del alambre tubular, culmina mañana con la presentación de Antonio Zafra. Les invitamos a todos entonces a que nos acompañen mañana de nuevo, mismo canal, sea que se estén uniendo a través de Zoom, a través de nuestro sitio web, a través de Facebook, como prefieran. Acompáñennos mañana a la misma hora para escuchar el interesante tema que nos traerá Antonio Zafra de Miller. El título es Aplicaciones de los alambres tubulares en la industria. Y por supuesto, Antonio es un experto en este área, así que estamos seguros de que será una buena oportunidad para ampliar nuestros conocimientos, sea cual sea el nivel que tengamos. Bueno, les damos las gracias a todos por su presencia acá y no queda más que desearles una buena tarde a todos ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hasta la próxima.